Buenas tardes, mi nombre es Edgar Julián Rodríguez Eli. Soy residente de segundo año de neuroradiología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y hoy les voy a presentar mi proyecto que se llama Volumetría y Segmentación Talámica en pacientes con esclerosis múltiple, correlación con función cognitiva y discapacidad en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Entonces, este proyecto se basa en que entendemos a la esclerosis múltiple como esta lesión en sustancia blanca con desmielinización y daño axonal, pero también se ha estudiado que hay una lesión en sustancia gris, incluidos estos núcleos profundos como el tálamo, donde su neurodegeneración, su daño puede ser un marcador clave en la neurodegeneración. Poco sabemos si esta lesión en los tálamos se correlaciona con núcleos específicos en ellos y además si esto impacta en la progresión de la enfermedad, en las funciones cognitivas, motoras y sensoriales de estos pacientes, y la resonancia magnética en los protocolos convencionales que usamos no nos aclara si la atrofia talámica, solo la atrofia global que ocurre en estos pacientes. Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central que también se asocia a desmielinización y neurodegeneración. Es la principal causa no traumática de discapacidad en mujeres jóvenes. Hay una necesidad de biomarcadores más fiables para poder hacer el diagnóstico y seguimiento de nuestros pacientes y actualmente buscamos entender mejor este equilibrio entre la inflamación y la neurodegeneración en esta patología. Epidemiológicamente sabemos que está en zonas alejadas del Ecuador, que al parecer por esta predilección femenina está correlacionada con algo de influencia hormonal y que únicamente ya no es una enfermedad inflamatoria correlacionada con daño producido por células T autorreactivas, sino también hay una neurodegeneración con un estrés oxidativo, una disfunción mitocondrial, y eso lleva a una enfermedad que está subyacente, que se conoce como smoldering disease o una enfermedad latente, que va a llegar a producir una progresión independiente de los brotes. Para la valoración funcional y cognitiva se usa la escala de DSS y la escala de MOCA que iremos viendo, que son lo que usamos para correlacionarlo. Tenemos entonces que en los criterios de McDonald's del 2017 y últimamente lo que nos van a actualizar con los próximos criterios, vamos a tener que, usando las secuencias clásicas como el T2, el FLAIR y el T1 post-contraste, podemos mirar si las lesiones están infratentoriales, en qué localización están, y además podemos ver si las lesiones son agudas o crónicas, o si hay enfermedad activa con esto, pero esto solo nos muestra la parte inflamatoria. Ahora, consecuencias más avanzadas como la susceptibilidad magnética, la cuantificación de la susceptibilidad magnética, buscamos depósitos de hierro o alteraciones en la señal que nos empiecen a ver como esa enfermedad crónica. También se usan secuencias con doble inversión recuperación para mirar las lesiones corticales y secuencias de tiempo ultracorto para mirar la afección directa en la mielina. La atrofia talámica es lo que se ha venido investigando últimamente como un biomarcador ligado con alteraciones en la función motora de los pacientes, en fatiga, en deterioro cognitivo y también cambios microestructurales con acumulación de hierro a nivel de los tálamos. El software que usamos para este proyecto se llama Deep Thalamus, es de la iniciativa Ballbrain, la cual usa las bases de datos del conectoma humano para hacer una segmentación de los tálamos en 13 núcleos con una predicción con un índice de alta precisión y una predicción muy importante en esta atrofia talámica y nos permite correlacionarla con las variables clínicas. Acá, como pueden ver, tenemos un informe de lo que sería el diptálamos con los volúmenes de cada uno de los núcleos en centímetros cúbicos y además su porcentaje en relación al cerebro. Eh, Ante esta falta de biomarcadores, surge la necesidad de buscar nuevos biomarcadores para las nuevas terapias que llegan y para mirar tanto un diagnóstico como una progresión de la enfermedad. Entonces, el estudio
buscamos correlacionar directamente toda esta disfunción con las lesiones talámicas, usar esta nueva tecnología para hacer un análisis por resonancia magnética más preciso, correlacionar la atrofia talámica con el déficit cognitivo y funcional y buscar si puede ser usado como un biomarcador de diagnóstico temprano y un seguimiento exacto en estos pacientes. Además, lo correlacionamos con lo que clásicamente se conoce con la búsqueda de lesiones, con las lesiones de sustancia blanca, para hacer una correlación. El diseño del estudio fue observacional, retrospectivo en el instituto, pacientes mayores de 18 años que tuvieran los criterios de McDonald's vigentes para confirmar la enfermedad, que tuvieran los protocolos de resonancia con las especificaciones para poder procesarla por el software, y usamos una doble revisión entre el titular del programa, el doctor Carrillo, y mi persona como residente para mirar esto. Los estudios que se tuvieron exclusión fueron pues los estudios de los pacientes que tuvieran un diagnóstico descartado de esclerosis múltiple o los que tuvieran algún artificio que impidiera la correcta interpretación y procesamiento de estos. A estos pacientes les tomamos datos de edad, sexo, sus escalas de valoración funcional y cognitiva, el tiempo de evolución desde su diagnóstico, los procesamos, nos dieron volúmenes talámicos, cuáles de sus núcleos estaban debajo del percentil 2.5 ajustado en edad y sexo y nos daban con atrofia talámica, el número de núcleos lesionados, número de lesiones, la carga lesional entendida como ese volumen de sustancia blanca normal que encontramos en los pacientes con esta patología y la distribución de estas lesiones. Lo hicimos en comparativa en los pacientes que tenían o no tenían una atrofia en los núcleos, lo valoramos con un consenso con mi adscrito y hicimos el análisis estadístico. Entonces, nuestra muestra fue de 133 pacientes, de los cuales la edad promedio fue de 37.6 años, tenían todos ya un deterioro funcional moderado y algún deterioro cognitivo. Todos tenían un volumen en promedio talámico de 8.56. Lo primero que hicimos fue valorar en dos grupos los pacientes que tenían y no tenían atrofia talámica en correlación con su deterioro funcional y cognitivo, y encontramos que los pacientes con atrofia talámica tenían un peor estado funcional y un peor estado cognitivo, y se alejaban mucho los dos grupos. Los correlacionamos con las demás variables, la carga lesional, el número de lesiones y los demás variables, y encontramos que el volumen talámico total disminuido se correlacionaba fuertemente con una mayor discapacidad y un menor rendimiento cognitivo. Después los valoramos por grupos independientes, encontrando que el mayor valor predictivo era para el volumen talámico, inclusive sobre la carga lesional que normalmente se usa por los criterios de McDonald, o inclusive en pacientes con deterioro cognitivo sobre la edad, que pues a mayor edad, mayor deterioro cognitivo. Encontramos que este volumen talámico era un marcador más importante. En cuanto a el análisis núcleo a núcleo, encontramos que los núcleos más afectados en los pacientes con esclerosis múltiple es el pulvinar y el ventral lateral posterior. Había una media de afección de 6.8 núcleos por cada paciente de los del estudio con esclerosis múltiple. Mirando núcleo a núcleo, pero entre los pacientes con un deterioro cognitivo más acentuado o un deterioro funcional más acentuado, encontramos que la correlación para un deterioro cognitivo era con el núcleo geniculado lateral, seguido por el ventral anterior y seguido por el pulvinar, y para un deterioro ya de una discapacidad era el pulvinar, el núcleo ventral lateral posterior y el ventral lateral anterior. Entonces encontramos que el pulvinar se encuentra afectado globalmente en ambos grupos de pacientes, pero los más específicos era el geniculado lateral para un deterioro cognitivo y el ventral lateral posterior para un deterioro de función, de una discapacidad. Entonces, las conclusiones de nuestro estudio fue que
La atrofia talámica es un marcador robusto de tanto de discapacidad como de un deterioro cognitivo. Aún es más robusto que los marcadores que usamos clásicamente o con los marcadores que se han venido usando. La atrofia talámica es un predictor de la carga lesional y del número de lesiones, y se correlaciona mucho más con la parte clínica. Y si miramos núcleo a núcleo, el pulvinar es un marcador de todo el deterioro en los pacientes con esclerosis múltiple. El núcleo geniculado lateral es muy específico para el deterioro cognitivo, y el núcleo ventral lateral posterior es un marcador pues, muy específico con el deterioro funcional en estos pacientes. Entonces, estas fueron las conclusiones del estudio, y esta es la bibliografía del mismo. Quiero agradecerle a mi titular y al doctor Jesús Flores por su apoyo durante el proyecto, y a todos mis compañeros pues, por el acompañamiento, y ya sería todo.